Y toma mucho más de lo que da. Mi 50º cumpleaños fue el catalizador de lo que sería una expedición desafortunada. En lo que debería haber sido un día alegre, decidí que cualquiera que alguna vez haya llamado al envejecimiento un privilegio debía haber sido demasiado joven para saberlo mejor o demasiado viejo para importarle. Yo, por otro lado, me preocupaba demasiado por el número que me acompañaba. Había alcanzado la mitad de la vida, atrapado entre la juventud y la decrepitud, entre la adolescencia y los años crepusculares. Se supone que ese es el punto dulce, ¿no? La carne de una vida. Lo creí así durante años. Me encantaron mis 30. No me importaron mis 40. Pero cumplir 50 el mes pasado, eso provocó un cambio en mi sentido de identidad. Ahora, no hay una diferencia real entre los 49 y los 50. En el fondo, lo sabía. Pero la lógica fue superada por la emoción. Había algo podrido en ver el 50 pegado en la pancarta de cumpleaños que mi familia había colgado en la sala de estar. Escucha, no era ingrato con mi vida, con las maravillosas personas que la rodean. Ese viejo adagio es cierto, envejecer es una bendición. Sé ahora que debería haber esperado a que pasara esa crisis de la mediana edad. Estoy seguro de que rápidamente habría recuperado la cordura y me habría dado cuenta de que era afortunado por estar envejeciendo en absoluto. Afortunado de tener una familia amorosa. Afortunado de pasar tantos años maravillosos con ellos. Al desear más, terminé con menos. Todo lo que deseo ahora es no haber expresado mi tristeza post cumpleaños a un colega más joven. Yo sé cómo te sientes, suspiró Nick desalentado mientras almorzábamos en la sala de descanso. Sabes, cuando cumplí 30 el año pasado, me di cuenta de que mi juventud había muerto. Puff. Fin del juego. Me costó toda mi fuerza de voluntad no estrangular al niño en ese momento, pero sonreí educadamente y asentí. Lo que hubiera dado por tener la edad de Nick. Esos eran los días. En aquellos tiempos, cuando no tenía articulaciones que parecían contrariadas por mi insistencia en dar un simple paseo más allá de un cuarto de milla. Daba por sentado mis 30. Por supuesto, irónicamente, no me di cuenta de que también estaba dando por sentado los 50. Cielos, ese chico es insoportable, ¿no? Chucló Clarence una vez que Nick salió de la habitación. Sonreí y asentí en señal de acuerdo con el director del departamento, que se sentaba en la mesa de al lado. Ese caballero de cabello canoso y bigote espeso de unos 70 años. Era uno de los pocos empleados de la organización mayores que yo, mayores, algunos bromeaban, que la propia empresa. Aún así, Clarence solo había estado con nosotros durante una década más o menos, pero había ascendido en la empresa más rápido que yo. A pesar de su edad, había un aire de vida en él. No juventud, no iría tan lejos. Las patas de gallo, el ceño fruncido y el cabello blanco desmentían cualquier noción de ese tipo. Y ni siquiera era necesariamente un aire de vigor. Más bien, Clarence simplemente parecía haber vivido múltiples vidas. Parecía sabio, experimentado, antiguo, de la manera más halagadora posible. Quizás su uso del inglés de la reina tuviera algo que ver con esta noción. Esta pronunciación recibida ciertamente le valió al director algunos apodos groseros por parte de los empleados siempre que estaba fuera de su alcance. Aparte de la crisis existencial, ¿tuviste un cumpleaños agradable, Jeremy?, preguntó Clarence. Me volví hacia él y asentí. Mi esposa e hijo organizaron una fiesta. Invitaron a mi hermano, hermana, sobrinas y sobrinos. Fue una bonita sorpresa. Un buen evento. Un buen evento, repitió Clarence, dejando escapar una sonrisa irónica pero leve. Eso no significa nada, al final del día, ¿verdad? Levanté una ceja. ¿Perdón? Para los viejos, la amabilidad de la vida no significa nada, aclaró el anciano. Bonito, no tan bonito, o regular, todo tiene el mismo sabor de terrible. Mis mejores días de este año no se comparan con los peores días de mi juventud, antes de los huesos adoloridos y la multitud de dolencias. ¿Ves lo que estoy diciendo, Jeremy? Lo que importa es la duración de la vida, cuántos años, meses, semanas o días quedan en el reloj.
Cantidad, no calidad. Es una visión bastante cínica, Clarence, me reí incómodamente. ¿No compartes ese cinismo, Jeremy? Se lo dijiste a Nick, respondió Clarence. Me encogí de hombros. Claro, pero creo que podría ser solo un tambaleo. Estaré bien. Envejecer es un privilegio, eso solía decir mi madre. ¿Y dónde está tu madre ahora?, preguntó el director fríamente. Mi lengua se atascó contra mis dientes, deteniéndome de responder mordazmente. En verdad, estaba demasiado asustada para responder. Demasiado helada, no solo por la crueldad de las palabras de mi colega, sino por la extrañeza de su tono. Clarence siempre había sido un hombre ligeramente extraño y distante, pero nunca me había inquietado antes. No tienes por qué conformarte, Jeremy, susurró mi colega anciano. ¿Qué te parecería acompañarme en el próximo viaje de empresa? ¿A Miami?, pregunté. Clarence asintió. En un intento de aliviar la tensión, bromeé, vale, lo entiendo. ¿Estás diciendo que ya soy lo suficientemente mayor para ir a los viajes de grandes ahora? ¿Eso es todo? El anciano se levantó y se dirigió hacia la puerta, dándome una palmadita en el hombro en el camino. 25 de enero, Jeremy. Ahora, podría sentarme aquí y escribir sobre el viaje de negocios a Miami, sobre los clientes con los que hablé para conseguir un lugar en un peldaño más alto de la escalera. Sin embargo, este no fue un viaje de negocios. No para mí, de todos modos. Clarence dejó eso muy claro. Hoy, Jeremy, tú y yo tomaremos un barco a la isla de North Bimini. Explicó mientras me subía a un taxi con él y una joven. No era una colega que conociera. De hecho, no había otros empleados de nuestra empresa. Jeremy, me gustaría que conocieras a Laila, nuestra guía turística. La joven me sonrió, y me invadió una sensación espantosa. Empecé a temer que Clarence pudiera llevarme a algún lugar de dudosa reputación para actividades igualmente dudosas, si me entiendes. Cuando el taxi nos dejó en un muelle viejo y destartalado, un capitán viejo y destartalado, un hombre barbudo, robusto y de mediana edad llamado Malik, nos llevó a su viejo y destartalado barco. Era un local de North Bimini a quien Clarence le había pagado una suma considerable de dinero para llevarnos allí. La curiosidad me llevó a subir al barco junto con el capitán Malik, el director Clarence y esta chica misteriosa, Laila. Si pudiera volver atrás, me habría detenido. Solo cuando estábamos a mitad de camino entre Fort Lauderdale y Bimini hice alguna pregunta. ¿Por qué vamos a esta isla? ¿Y por qué solo me trajiste a mí? Clarence sonrió. No acepté venir en este viaje por negocios, Jeremy. De vez en cuando, vuelo a los Estados Unidos en busca de un lugar. De hecho, lo he encontrado antes, pero es un lugar que se mueve, así que retroceder en los pasos sería inútil. Afortunadamente, hace 5 días, la señorita Laila encontró esta joya escondida. ¿Un lugar conmovedor?, pregunté incrédulo. El anciano hizo una pausa, luego exhaló profundamente, eufóricamente. Un lugar más hermoso cada vez que lo encuentro. Cuando digas su nombre, querrás reír, pero no debes reír, Jeremy. Deseo hablar con franqueza. Deseo hablar con la máxima sinceridad. ¿Entiendes? Asentí. Correcto, continuó él. En la isla de South Bimini, hay un monumento histórico que atrae a turistas de todo el mundo. Pero todo es solo una fachada. ¿Qué hito?, pregunté. La fuente de la juventud, respondió Clarence. Un pozo en el corazón de un terreno árido. Una trampa turística inspirada en ese supuestamente mítico lugar por el cual los exploradores buscaron durante siglos. Pero nunca fue un cuento de ficción, Jeremy. La verdadera ubicación de la fuente simplemente saltaba de un lugar a otro. Cambió tan rápidamente que muy pocos hombres y mujeres en la historia lo han encontrado. Pero yo lo encontré, Jeremy. Lo he encontrado, como dije, muchas veces. Y entonces el anciano hizo una pausa, observándome desde el banco frente al mío con ojos entrecerrados y acusadores, como si me retara a reír. Pero estaba demasiado confundido para reír. Demasiado perplejo por la falta de humor en el tono de Clarence. No me estaba tomando el pelo.
Realmente creía en la fuente de la juventud. Burlarse del hombre no habría sido prudente, lo leí en sus ojos inestables. En su lugar, tomé su declaración al pie de la letra y ofrecí la respuesta obvia. No hay fuente de la juventud, Clarence, dije. El hombre sacudió la cabeza violentamente. Lo he visto con mis propios ojos. 10 veces. Fruncí el ceño y luego elegí mis palabras con cuidado. Escucha, Clarence. Estoy dispuesto a creer que tú y Layla, en diferentes momentos de sus vidas, se han topado con fuentes espectaculares. Joyas ocultas en la naturaleza. Pero esos cuerpos de agua, que habrán sido naturales, no místicos, ojo, estaban separados entre sí. Una fuente no puede moverse físicamente de un lugar a otro. No es el tipo de fuente que estás imaginando, dijo Layla. Pero entiendo tus reservas. Yo también tenía dudas, hasta que lo vi por mí mismo. ¿Pasé 8 años buscando 8 años? ¿Desde que eras una niña? Me reí por dentro, burlándome de la mujer que parecía estar en sus 25 años, una cachorra perdida que, a mis ojos, no necesitaba juventud, ya poseía montones de ella. Solo he encontrado la fuente tantas veces porque siempre estoy observando y escuchando, Jeremy, dijo Clarence mientras señalaba con un dedo sus ojos y luego sus oídos. Solo he encontrado la fuente tantas veces porque siempre estoy observando y escuchando, Jeremy, dijo Clarence mientras señalaba sus ojos, luego sus oídos. Cuando la encantadora Layla regresó a la costa este y dejó escapar que la había encontrado, la noticia llegó a mí. Cuando la encantadora Layla regresó a la costa este y dejó escapar que lo había encontrado, me llegó la noticia. No dudé en hacerle una oferta, por supuesto, una oferta mejor que la que cualquiera más le hizo. Verás, nunca sé cuándo volverá a aparecer la fuente, pero siempre que lo hace, no desperdicio la oportunidad. No voy a perder esta oportunidad, y tú tampoco, Jeremy. Están completamente locos, pensé para mí mismo, pero fingí una sonrisa y asentí de nuevo. Era consciente de que no tenía forma de escapar. Malik parecía ser la única persona cuerda en el barco. Había visto al capitán poner los ojos en blanco mientras Clarence hacía afirmaciones extravagantes sobre una fuente mística con propiedades de rejuvenecimiento. Me preguntaba cuánto dinero tendría que empujar hacia el local para ser llevado directamente de vuelta a Miami. No me sentía seguro con 2 locos en una isla diminuta. Sin embargo, no me apetecía desafiar la autoridad de, esencialmente, mi jefe. En su lugar, decidí cuestionar la validez de su historia. Si eso fallaba, planeaba cruzar los dedos y esperar a que admitiera que estaba bromeando. Dijiste que no es una fuente. Empecé. ¿Qué es? Bueno, en realidad dije que no es el tipo de fuente que estás imaginando, corrigió Layla. Está bien, respondí. ¿Pero qué significa ese acertijo? Ella abrió la boca para responder, pero Clarence levantó una mano, y, de manera inquietante, Layla de repente se sentó rígida, cerró los labios como si fuera un muñeco de ventrílocuo. La joven parecía, detrás de los ojos emocionados y la sonrisa radiante, tener miedo del director. No la culpaba. De hecho, estaba considerando medio nadar de regreso a la orilla. No arruinemos la sorpresa, Layla. Jeremy no lo entenderá, dijo Clarence. Él necesita verlo por sí mismo. Nos sentamos en silencio el resto del viaje, y observé cómo nos acercábamos a North Bimini. La isla estaba llena de resorts, muelles repletos de barcos y un océano de árboles, verdes, lanosos y acogedores. Sin embargo, gracias al desconcertante hombre que se sentaba frente a mí, nada de la isla me parecía acogedor. Clarence, Layla y yo desembarcamos del barco en una costa aislada hacia el lado norte de la isla. Malik se quedó atrás con su bote, gruñendo y murmurando para sí mismo mientras el resto de nosotros avanzábamos a través del barro fangoso, entrando en el bosque por delante. Seguía pensando en lo incómodo que parecía. Tenía la sospecha de que no teníamos permiso legal para atracar allí. Durante casi 20 minutos, los 3 atravesamos un denso bosque en silencio. Podría haberme negado a acompañarlos. Podría haberme quedado con el barco, pero no lo hice. Algo más que la curiosidad me impulsaba hacia adelante en este momento,
un anhelo o deseo por algo justo fuera de mi alcance. Profundizó mi temor, pero aún había algo más profundo dentro de mí, un impulso impulsado por cualquier fuerza inquietante, oculta en el suelo, que me empujaba hacia adelante. Y entonces los tres llegamos. No era una piscina reluciente de azul brillando bajo el sol de la tarde. Era un agujero en la tierra, 10 metros de diámetro. Una entrada de cueva, invitándonos a sus profundidades, hacia otro mundo bajo la isla. Quizás debajo de la propia tierra. Notable. Clarence susurró, guiando el camino hacia el agujero con una antorcha. El sorprendentemente ágil hombre encontró apoyo en un terraplén empinado de barro, que formaba una pendiente desde la entrada de la cueva hasta algún piso distante abajo. Cuando no se deslizó hacia su muerte, Laila y yo lo seguimos. Observé a la mujer saltar alegremente hacia adelante. Su sentido de maravilla permanecía intacto. No sabía qué había dicho o hecho Clarence para ponerla nerviosa, pero todo se desvaneció cuando ella siguió a nuestro intrépido líder hacia la cueva con entusiasmo. Después de descender aproximadamente 50 metros, la pendiente se niveló hasta el suelo de la cueva. Delante de nosotros se erguía un túnel cilíndrico, excavado en la roca. Parecía prístino. Nuevo. Juvenil, pensé en broma. Mi instinto era correr de vuelta al barco, pero seguía a Clarence y Laila a través del túnel. Los seguí hasta una caverna en forma de cúpula de barro y roca al final de este mundo subterráneo. Y en el corazón de la caverna, de nuevo, no había una fuente. No una piscina de agua. Pero, admitidamente, no era algo que tuviera algún tipo de sentido racional, no era algo que obedeciera las leyes de la naturaleza, en lo que a mí respecta. Un pequeño bosque vivía allí abajo, de alguna manera sobreviviendo sin el sol arriba. Aunque, bosque, parece un adorno, este grupo de árboles exuberantes cubría un montículo de hierba con un diámetro de unos 20 metros. Sentía como si un pequeño segmento de un bosque hubiera sido colocado en ese contenedor subterráneo de roca y tierra. Clarence inhaló, luego soltó una exhalación similar a un gemido. Siento que está en el aire, ¿no? Laila asintió con entusiasmo. Yo también lo olfateé. El aire se sentía más fresco que cualquier aire que hubiera probado desde la infancia, quizás más fresco que cualquier aire que hubiera probado. Clarence dio unos pasos sobre el montículo de hierba, que solo se elevaba unos metros hasta su cima. Una vez que se había alejado un poco de nosotros, el hombre dijo, ¿no bebiste de la fuente? No, respondió Laila. ¿Pero cómo lo supiste? Tienes el hedor de la verdadera juventud, llamó mientras se arrodillaba en el centro del bosque, mirando algo oculto detrás de los arbustos. La mujer se rió incómodamente. ¿Gracias? Clarence susurró, no, gracias. Jeremy, deja de esconderte ahí abajo. Ven. Subí la colina, pasé junto a la media docena de árboles en ese diminuto e imposible bosque, y luego me detuve detrás del hombre arrodillado en el barro. Y cuando lo vi, casi vomité de miedo. En la hierba, retorciéndose casi sin moverse, no había una fuente, sino una mujer. Una mujer sin ropa, pero me tomó unos momentos procesar eso. Me tomó unos momentos procesar que ella era incluso humana, ya que la anciana, sin duda, era la persona viva más vieja que había visto. Usar esa palabra, viviente, se siente poco sincero. Incluso los humanos más antiguos de la historia parecían bebés jóvenes en comparación con este montón de carne y hueso. La mujer parecía estar luchando contra la misma hierba bajo su forma desnuda, y trapos casi completamente descompuestos de azul, aparentemente de algún antiguo vestido de verano, yacían junto a su forma retorciéndose. Esas ropas ya no la cubrían. Incluso sus tiras flácidas de piel descolorida apenas cubrían su forma esquelética. El cutis de la mujer tenía un tono verdoso. Ella estaba enferma, no saludable, no una encarnación de la juventud. Esta fuente carnosa era una cosa maldita. Tenemos que... Empecé, ahogándome con mis palabras. Tenemos que ayudarla. Clarence se rió y sacudió la cabeza. No hay manera de ayudarnos. Ella está aquí para ayudarnos, Jeremy. Además, ella está casi al final del camino.
No sobreviviría sin el bosque. Entonces, sin previo aviso, el anciano se lanzó hacia adelante, como un perro callejero que ve su primera comida en muchas lunas. Grité al ver al director hundir sus dientes en la teta de la mujer. Y grité el doble de fuerte cuando me di cuenta de que la mujer abría la boca para gritar, pero no tenía energía para hacerlo, no le quedaba aliento en los pulmones. Observé con impotencia cómo Clarence comenzaba a succionar la esencia de la fuente de la juventud, cualquier esencia que el casi cadáver tuviera para dar. Mientras el miserable anciano drenaba a la mujer, su cuerpo se ondulaba, bombeando hacia arriba y hacia abajo en movimientos rápidos, y su piel se ajustaba más a su esqueleto. Después de tan solo 10 segundos, aunque me pareció una pesadilla eterna, Clarence se detuvo. Salió a la superficie con un salpicón, como si reaccionara a algo que no debería haber ingerido. Al hacerlo, me di cuenta de algo: la mujer ya no estaba convulsionando. Ya no respiraba. Como dije, el final del camino, me explicó Clarence, antes de cerrar delicadamente sus párpados. Me has bendecido este último siglo, Florence. Y luego me quedé sin aliento al ver finalmente el rostro de mi director. Su piel estaba más suave. Las canas de su cabello se habían vuelto de un gris apagado. Parecía más cercano a mi edad. ¿Qué has hecho?, grité. Ni de lejos suficiente, respondió el hombre, antes de levantarse con un casi brío en su paso, casi juventud. La fuente exige renovación. Cada siglo o dos, su manantial se seca. Una nueva fuente debe ocupar su lugar. Agarra puñados de mi cabello, observando el cadáver desangrado en el suelo. Eso era una persona. La mataste. Clarence se rió cruelmente. No hice nada de eso, Jeremy. Florence murió en el siglo XIX. Cuando la conocí por primera vez en 1897, ya era vieja. Bueno, no vieja, como tal, más bien, gastada. Físicamente arruinada. Dicen que alguna vez fue la mujer más hermosa de la costa este. Eres un monstruo. Susurré, retrocediendo por la colina de hierba hacia Layla, la mujer que permanecía en silencio, como si estuviera perdida en un trance. Me preguntaba si siquiera había procesado algo de lo que acababa de suceder desde su posición fija debajo del diminuto bosque. ¿Qué me habrías hecho hacer, Jeremy?, preguntó Clarence con enfado. No habría podido liberarla. He explicado esto. Además, simplemente era uno de los muchos que viajaron lejos para verla. Para entonces, Florence ya había sido la fuente durante, aproximadamente 5 años o así. Ella residía bajo la isla de South Bimini en aquel entonces, según recuerdo. Algo me horrorizaba de la manera en que Clarence hablaba de Florence, como si fuera un profesor universitario narrando eventos históricos de manera despreocupada. Peor aún, hablaba de ella como un objeto del que ordeñar, no como una persona. Una pobre alma condenada a más de un siglo en esa mazmorra subterránea, existiendo en agonía mientras docenas o cientos de personas drenaban su juventud. Su esencia. Desearía haber tenido la oportunidad de beber un poco de su esplendor en los primeros años, continuó él. Seguía siendo una vista bastante bonita, de alguna manera, cuando la conocí por primera vez, pero la chica ya se había marchitado bastante. Ya no era la reina del baile. Volví a toser. ¿Esto es? No. ¿Tiene que haber una razón? Mírame, Jeremy, susurró Clarence, abriendo los brazos para presumir su físico rejuvenecido. Me he quitado, unos 20 años más o menos. Si Florence tuviera más combustible en el tanque, habría perdido más que eso. Ya sería más joven que tú. Pero no temas. Es hora. Tiempo, como dije, para que la fuente tenga su renovación. El anciano levantó una mano hacia arriba. Y Layla, como lo había hecho en el barco, parecía obedecer algún comando no verbal. Observé con miedo mientras daba pasos hacia adelante, atravesando la colina verde con una mirada muerta en sus ojos. Una vez que Layla estaba de pie ante nosotros, en ese punto central del bosque, Clarence señaló hacia abajo, señaló la bolsa de huesos y piel podrida que alguna vez había sido Florence. Lo que siguió a continuación me hizo devolver el vómito hasta la garganta. Layla se arrodilló sobre la hierba,
giró y luego se tumbó sobre el cadáver de Florence, se retorció, dejando que los huesos crujieran y se aplastaran bajo su cuerpo mientras se acomodaba en su lugar. Entonces, la mujer hipnotizada susurró, «Fío», y su cuerpo parecía fijarse rígidamente al suelo al pronunciar esa palabra, tal como había sido el caso con Florence. Era como si Layla hubiera firmado un contrato. Pero no lo había hecho. No era Layla la que tenía frente a mí. Ella no estuvo de acuerdo con nada de eso. Noté que una lágrima rodó por su mejilla, traicionando la sonrisa en su rostro. Clarence había hecho algo a Layla antes de que yo siquiera subiera a ese taxi. Empezaremos con suavidad, prometió el director mientras tomaba la muñeca de la mujer. Clavó los dientes lentamente en su carne, como si estuviera saboreando un trozo de fruta madura. El rostro perfectamente liso de la mujer de 20 y tantos años comenzó a arrugarse, ganando algunas líneas alrededor de los ojos, y su cabello empezó a blanquearse. Al principio, ella gritó pidiendo ayuda, y descubrí, para mi horror, que no podía hacer nada, que algo me estaba fijando en su lugar. ¿Sobrenaturalismo o miedo? Una de las dos. Y entonces los gritos de Layla comenzaron a apagarse mientras sus entrañas se marchitaban y se marchitaban con la edad. Había algo absolutamente aterrador en ver cómo se robaba la juventud. Y peor aún, estaba siendo robada en un tiempo tan injustamente rápido. Me di cuenta de que Layla nunca podría disfrutar de décadas de vida, como yo lo había hecho. Sobre todo, me di cuenta de que había sido un tonto miope. La edad no era una maldición. Esto era una maldición. Después de 30 segundos paralizado, finalmente logré desclavar mis pies del suelo, logré liberarme del hechizo de ese lugar. Con terror y furia entrelazados en mi corazón, corrí hacia adelante y le di una patada con mi bota de punta de acero en la cara a Clarence. El director, que había adquirido la apariencia de un hombre de unos 30 años, fue lanzado del cuerpo de Layla y cayó rodando por la colina cubierta de hierba en un montón inconsciente. Luego me arrodillé junto a la nueva fuente de la juventud, con lágrimas llenando mis ojos, y traté de levantarla. Pero no se movía. Parecía tan frágil, pero su cuerpo estaba tan inmóvil en el césped de abajo. Layla gimió, no hay forma de deshacerlo. Solo la muerte lo hará. Sus ojos inyectados de sangre se abrieron y se encontraron con los míos. La mujer marchita y de cabello gris comenzó a asentir febrilmente mientras yo movía lentamente la cabeza. «Por favor», suplicó. «No quiero sufrir». Layla sacó con cuidado una navaja de su chaqueta y yo la tomé de sus dedos retorcidos y demacrados. Necesitaba un momento para pensar, pero llegó el susurro de la hierba del otro lado del montículo. El tiempo era esencial. Podía ver eso en el rostro cansado de Layla. Cuanto más dudaba, más enfermo me sentía, así que actué. Con un grito de repulsión, hundí el cuchillo en su sien. La vida de Layla se desvaneció no como la de una persona, sino como la de una flor marchita. Su piel y huesos se marchitaron, uniéndose a los restos de Florence, y ambos cadáveres comenzaron a deslizarse entre las hojas de hierba, convirtiéndose en uno con el montículo de abajo. Un rugido de desaprobación, un gruñido animal y agresivo, sonó momentos después, y fue seguido por la sensación de una fuerza pesada golpeando mi cuerpo. Estaba inmovilizado en el césped por Clarence, un hombre que poseía una fortaleza física mucho mayor que la mía. Sentí bultos en la hierba de abajo, sentí los huesos recién enterrados de Layla y Florence debajo de mí. «Eres un imbécil», gruñó. «¿Por qué nos la quitarías? Creo que ya has tenido suficiente de juventud, viejo», jadeé mientras él presionaba su codo contra mi garganta. «Hay algo llamado vivir demasiado tiempo. Solo para mortales como tú», susurró Clarence delirantemente. «Pero no te preocupes. Te quitaré la última gota de juventud, Jeremy. No diré la palabra», prometí, ahogándome contra su codo. Él se rió. «Como desees. Esa palabra es pronunciada meramente por cada fuente de la juventud como un ritual vinculante. Fija una fuente a la tierra de abajo. Extiende la vida de una fuente. No necesito que pronuncies la palabra. Ya estás acostado en el lugar perfecto, hijo mío.
¿No lo sientes contra tu espalda? El bosque sangra por su corazón. Sangra a través de ti. Expulsa tu juventud. Y lo sentí. Sentí no solo los restos óseos debajo de mí, sino algo más, algo cálido y enfermizo. Nada tan hermoso como había pensado inicialmente. Algo parasitario yacía abajo, así como arriba. Algo perfectamente capaz de fijarme en el lugar sin necesidad de pronunciar esa palabra fatídica. Mientras abría los ojos, petrificado por el destino que me esperaba, el anciano abrió la boca, revelando sus colmillos perlados. Esto dolerá durante 100 años, prometió en un susurro inquietante. No hundió sus dientes en mi muñeca, como lo había hecho con Laila, los hundió en mi cuello. Grité cuando el proceso comenzó. Un proceso más rápido de lo que las palabras pueden describir. Envejecía a un ritmo que ninguna criatura mortal debería soportar. Podía sentir cómo se moría el cabello en mi cabeza. Podía sentir cómo las articulaciones de mi cuerpo se volvían quebradizas y frágiles. Podía sentir cómo mis órganos se apresuraban más rápidamente hacia esa luz brillante al final del túnel. Y todo lo que quería, durante ese procedimiento horriblemente rápido, era a mi familia. No quería nada más que verlos una última vez. Fue entonces cuando me fijé en mis dedos, que todavía estaban envueltos alrededor de algo. La navaja de bolsillo de Laila. Lo estaba agarrando fuertemente por encima del mango, y la hoja me había cortado la palma, dejando un hilo de mi sangre caer al suelo del bosque. Con mi último aliento, grité y levanté mi frágil brazo hacia arriba, antes de clavarle el cuchillo en el muslo superior a Clarence. El hombre se tambaleó hacia atrás, cayendo de su posición sobre mí con un fuerte grito de dolor. Disfruté la sensación de esos horribles colmillos soltándose de mi cuello, y el eventual desaceleramiento del proceso de envejecimiento. Pero, por supuesto, no había tiempo para perder. Me había envejecido unos 10 años. Yo era débil, y él era fuerte. Horriblemente fuerte. Aproveché la oportunidad para quitarle el cuchillo, luego comencé a clavarlo repetidamente en el costado de Clarence, gritando animalmente mientras caía al suelo de dolor. Y mientras sangraba por una docena de pequeños agujeros desde su muslo hasta su torso superior, pude ver en sus ojos que había equilibrado el campo de juego. Estaba débil, lo suficientemente débil como para poder inmovilizarlo en el suelo. Le mantuve el cuchillo en la garganta. Di la palabra, gruñí, presionando la hoja hasta que brotó sangre, o muere. Los ojos del joven vagaron débilmente mientras sangraba profusamente. No. Conviértete en la fuente, dije, o conviértete en nada en absoluto. Por favor. Jadeó, agarrándose el abdomen manchado de sangre. ¿Por qué tanto miedo? Te estoy ofreciendo una oportunidad para sobrevivir, gruñí, la furia impulsada por los pensamientos de Laila y Florence. Dijiste que la vida se trata de cantidad, no de calidad. Entonces, di la palabra, y vivirás mucho más tiempo. Cualquier persona cuerda habría elegido el cuchillo, pero Clarence apenas era una persona. Había deformado su mente y su alma al pasar más de 100 años aferrándose a la vida, aferrándose a la juventud. Y no estaba listo para que todo terminara. Fío. Gimió. El cuerpo de Clarence se estremeció de inmediato hacia abajo y se pegó al césped, fijándolo en su lugar. Consideré, por un momento, levantar la muñeca del hombre y recuperar mi juventud, reclamando la década o más que me había robado. Pero al mirar la carne, la sentí, esa fuerza bajo el suelo, llamándome. Y sabía que habría un precio. Sabía que terminaría como Clarence si llegara a probar siquiera una gota de agua de la fuente de la juventud. No me arriesgaría, así que me puse de pie. ¿Qué estás haciendo?, gruñó el hombre falso joven, retorciéndose contra las ataduras invisibles que lo mantenían en el césped. ¿Bebe? No, dije. No querría robarte tu juventud, Clarence. No cuando has trabajado tan duro por ello. Te dejaré en paz. Te durará más tiempo de esa manera. No, susurró Clarence mientras su destino le caía de repente. Retrocedí por la colina cubierta de hierba pero mantuve mis ojos en él. Todavía estaba aterrorizado de que el monstruo se pusiera de pie, corriera hacia mí y robara el último de mis días.
Solo giré sobre mis talones una vez que llegué a la entrada del túnel. Cuando volví a la superficie, corrí a través del bosque hacia la costa. Me recibió un Malik desconcertado que preguntó por los demás. Le dije que podía buscarlos en la cueva, pero que yo no iría con él. Estaba a punto de interrogarme, creo, hasta que sus ojos se fijaron en las marcas moradas de dedos en mi cuello, el mayor número de canas en mi cabeza y las líneas en mi rostro. Vio que había envejecido de manera imposible. Juntó lo suficiente para asentir con la cabeza, desató las cuerdas apresuradamente y zarpó rápidamente de regreso a la costa este. Todavía escucho los gritos de Clarence. Se llevaron por ese túnel subterráneo como un viento fantasmal, me siguieron de vuelta a la superficie. Creo que lo escucharé para siempre. Después de todo, él sigue ahí abajo. Se mueve de un lugar a otro, por supuesto, pero sigue muy vivo. Esa fuente de carne y hueso.